algo te motiva a realizar una obra. O sea, me imagino que en cada cosa que tú has hecho, algo te inspiró para hacerlo. O sea, tú dime, ¿qué obra te viene ahorita a la cabeza que haya sido de las preferidas tuyas? De las consentidas, ¿cuál es? Platícame. Sí, pues mira, O sea, Gustavo. pero sí, ahorita no tenemos una foto aquí a la mano. Ok, sí. Pero sí que perder el sonido de esto, porque no empieza a... Voy a iniciar. Sí, sí. Pues mira, de lo que me comentas es muy importante porque uno como artista pues va también madurando esas partes, ¿no? Yo, por ejemplo, precisamente de ese punto que tú desarrollas, te podría comentar, ¿no? Que yo en lo particular lo circunscribo a la parte del hecho artístico, ¿no? Ahora que empezamos a teorizar mucho, gracias a lo de teoría del arte, etcétera, pues vas viendo, ¿no? Yo creo mucho en el proceso y en el desarrollo de la obra, ¿no? Que es decir, que va teniendo sus variantes o sus alteraciones, sus cambios, su desarrollo, ¿no? Y mucho de eso va ligado a ese precepto ideológico, ¿no? En el sentido de que haces un boceto, un esbozo de la idea general, pero en el inter se va modificando, va cambiando. Pero, por ejemplo, antes de entrar en eso, platícame de una obra en particular tuyo, la que traigas más en la cabeza o que te haya gustado más. Fíjate, Gustavo, estaba haciendo tal cosa y se me vino de repente, no sé, algo así. Por ejemplo, mira, hay una en lo particular que me encantó el desarrollo de la pieza porque me exigió mucho técnicamente hablando, pero también, como dices tú, ¿no? A ver si es la idea, ¿no? Salió un esbozo y después del esbozo le fui poniendo color, pero no pensé mucho la idea. ¿Fue una pintura? Es de pintura. Y que ciertamente es lo que me ha sucedido mucho como pintor, ¿no? Que hago variaciones y similitudes del mismo tema, es decir... Porque también haces escultura, ¿no? Bueno, en algún momento, pero la verdad todavía no me considero escultor, te lo comento, ¿no? Okay. Más pintor, dibujante y grabador, ¿no? Okay. Pero bueno, en la parte de esta obra que lleva por título El pequeño secreto de Janet, que recién estaba casado, etc., ¿no? Y dibujé a mi mujer embarazada. Y después ya vino la parte de la textura, la juxtaposición de colores, etc. Pero cosa curiosa... Perdóname la ignorancia, pero ¿qué es una juxtaposición de colores? Es cuando encima es un color arriba de otro para dar una ilusión de algún color, sin necesidad de combinar los colores, ¿no? Ajá. O sea, lo combinas en el mismo lienzo. Como al estilo de los impresionistas, ¿no? Okay. Aunque mi obra pues no es tal, ¿no? Pero por ejemplo, se seca un color y luego aplicas otro, dejas que seque y luego pones otro. Te da una sensación de ilusión óptica, ¿no? Okay. Sí. Eso es juxtaposición, ya la combinación es otra cosa, ¿no? Pero bueno, de esa obra en lo particular considero que la disfruté mucho porque la circunscribo mucho, así como dices tú, pues, ¿no? De que no pensé mucho, sino que fue en el momento. A diferencia de otras obras en las que sí siento que ha sido muy estructurado, ¿no? Por la cuestión de seguir los pasos, ¿no? Que es diferente. Y ahí ya, por ejemplo, podríamos hablar de una preconfiguración mental, ¿no? Que es decir, desde que piensas la obra, cómo va a quedar, y que estás más o menos como que cumpliendo las expectativas. En este caso, con esa obra no fue tal. Y como te digo, una vez conclusa esa obra en el 2004, al par de 2 años, hice un grabado que se llama Autorretrato en la sala de espera con pacientes esquizoides mientras examinan a Janet, ¿no? Que era pues cuando la cuestión, ya sabes, cuando se va a tener un hijo, electroencefalogramas y ese fue grabado. Y ese lo hice grabado, pero sale el mismo dibujo, que de hecho en lo particular tú vas a ver esa pieza, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es como te digo, va muy ligado al tema de variaciones y similitudes de la misma obra, ¿no? Por ejemplo, Picasso lo hizo con las Meninas de Velázquez, que obviamente él se inspiró en las Meninas, pero él ya lo desarrolló desde el aspecto cubista e hizo una serie interminable sobre las Meninas de... O sea, fue toda como si fuera una película, pero... Sí, por parte de Picasso, hizo miles de Meninas, ¿no? Basado en Velázquez. Pero, por ejemplo, podías ver a uno de los personajes, la infanta Margarita, etc.
y él la desarrolló, no sé, de perfil, de un lado, etcétera, ¿no? Y luego la volvió a hacer. O sea, algo que no hizo el pintor original. Exactamente, porque hizo una, ¿no? Pero en este caso Picasso como que agotó el tema, ¿no? Lo exprimió mucho, ¿no? Como si hubiera hecho tomas de diferentes ángulos. Sí, y aquí en lo particular es que en algunas de mis piezas he retomado eso que dices, ¿no? O sea, tal vez un ícono, etcétera. Por ejemplo, el doctor Kamalich, ahora que se aventó una crítica de arte en torno a mi trabajo, tuvo hallazgos muy importantes, considero yo, en donde, fíjate que a lo mejor uno ni como pintor se da cuenta, ¿no? Te iba a decir, o sea, sí. que... No, o sea, es que... ¿Tú habías pensado eso que dijo él o no? No, porque uno no se pone tampoco... Yo creo que sería importante que los autores visuales, los pintores, hiciéramos como una especie de revisar para atrás, ¿no? Pero muchas veces te encuentras en la actualidad y lo que más te interesa es estar desarrollando una nueva temática, una nueva serie, ¿no? Como quererse, de hecho hace rato, antes de empezar a grabar este programa, comentábamos de que no nos vemos a nosotros mismos, difícilmente podemos juzgarnos a nosotros mismos porque la visión externa, la visión ¿no? externa, sí, o sea, eso sí. Yo creo que no se podría hacer, ¿no? Y fíjate que el doctor detectó que en el cuadro Educación Filosófica, que pertenece a una institución de educación superior privada, en el ámbito privado, encontró que el personaje que se encuentra dando lectura a los ahí presentes, porque es prácticamente evocando un poquito a la escuela rural, es la misma que se encuentra en un cuadro que está dedicado a mi esposa, ¿no? Y sí, se me hizo curioso, aunque tiene variaciones, pero a final de cuentas es la misma idea, ¿no? Entonces hay unos hallazgos ahí muy interesantes porque no nada más se ha quedado en la plástica o en la pintura, sino que me la llevé al grabado, luego a la acuarela, etcétera, ¿no? Entonces resulta interesante eso. Lo que yo veo es que desde mi punto de vista como completo novato en los temas culturales, es que también lo comentábamos, o sea, el arte es algo muy subjetivo. Sí. Decías, tal cual cosa no me gusta, bueno, a ti no te gusta, pero a otra gente sí le gusta, ¿no? Sí. Y incluso en tu propia obra, tú puedes haber querido transmitir algo y sin embargo cada persona va a percibir, interpretar o percibir algo que ni siquiera te lo imaginaste. Y no es que la obra tenga eso, sino que la persona lo que trae dentro lo refleja en la obra, le aflora por la obra. No sé si me explico. Sí, no, desde luego. O sea, es una cuestión, por eso es algo muy personal. Dos gentes pueden ver la misma obra y tener opiniones completamente diferentes, sentimientos completamente diferentes, o uno casi soltarse llorando por esa obra y el otro ser completamente frío a la misma obra, ¿no? Que ni siquiera le trastocó. Pero eso va a tener mucho que ver con la parte interna psicológica de cada quien. En efecto, por ejemplo, y muy cierto lo que comentas, porque obviamente educar el ojo desde un aspecto visual o artístico, obviamente con un tanto encaminado a la cuestión plástica, va a depender exactamente, ¿no? de la educación, de la cultura, del bagaje que tengamos. Traumas. Sí, traumas incluso, cuestiones psicológicas, sí. Como para percibir cada obra de manera distinta, ¿no? Yo creo que, yo he visto, por ejemplo, en las películas que sale gente que se da muy conocedora de arte y se avienta unos rollos ahí y uno voltea y ve el cuadro con un punto rojo. Y es como todo eso, sí, si no este señor con un fondo, casi la bandera japonesa. Sí. Y todo eso. No, ahí sí tocas un aspecto muy importante dentro de las artes visuales, Gustavo, que en lo particular yo sí estoy en contra, muy en contra. Yo creo que soy el primer opositor de la gente que en particular tiene una mancha y le pone un título y dice que ya es arte. Y ponle tú que técnicamente pues esté bien ejecutado el cuadro, ¿no? Pero dentro de las nuevas vanguardias, bien la tinta, ¿verdad? Sí. Dentro de las nuevas vanguardias,
yo creo que se han justificado mucho en eso, ¿no? Yo en lo particular me considero prácticamente un pintor, un artista, un creador dentro de la escuela de la pintura. Es decir, de una pintura de tradición, pero no porque yo te comente que sea de tradición quiere decir que voy a hacer un clásico, ¿no? No. Tradición prácticamente mucho en lo que prácticamente se basaba la obra de Picasso, ¿no? Que si bien es cierto, la obra está desarrollada desde una iconografía, de un dibujo que parte del cubismo, etcétera. Ahora ya vivimos por ejemplo, corrientes como el neocubismo, el neofigurativismo, que no por ello quiere decir que va a ser una pintura mal hecha o maltrecha, sino que va a tener prácticamente un desarrollo devenido de esa escuela, de ese estilo, pero que no son cuestiones pensadas a diestra y siniestra o que son el significado de cuestiones que nacieron así como que de cualquier cosa, ¿no? Pues obviamente yo como pintor creo mucho en la composición, creo en el equilibrio de los elementos gráfico-plásticos, en una buena técnica, en un buen desarrollo, en el provocar técnicamente en el espectador eso que tú dices, ¿no? O sea, que el pintor tal vez tuvo estos escurrimientos, donde la pintura y el dibujo discurre en una poética, no sé. Por ejemplo, yo, desde mi punto de vista, yo soy comunicólogo, soy licenciado en comunicación, y no que lo vea yo desde ese punto de vista, pero obviamente estoy influenciado por... Yo considero que la pintura tiene que transmitir algo. Exacto. Me había tocado ir a galerías, no soy muy dado a ir a galerías, pero cuando he ido, veo pinturas que... No te provocan nada, ¿no? Nada. Y pasaste tan frío como de noche, ¿no? Y hay otras pinturas que no sé qué es, pero me jala la vista, pues, o sea, y la veo y digo, me gusta, pero no sé por qué, o sea, y si alguien se acerca y me dice, o el autor de la obra me dice qué le parece, o qué es lo que le transmite, o que me hiciera alguna pregunta, pues obviamente como no soy un conocedor del arte, pues no sé, pero me gusta. Me provoca algo, ¿no? Ajá, claro. No sé, no identifico, pero algo me provoca. Que a final de cuentas esa es la finalidad de las artes, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que comentas, ¿no? Pues se dice, ¿no? Dentro de la historia del arte, de la misma teoría, que para que una obra sea considerada como tal, obra de arte, tiene que estar, primero que nada, ¿no? Hecha por el hombre, ¿no? Por la mano del hombre. Segundo, tener una técnica. Y tercero, expresar algo, que es lo que dices. Si una obra no te transmite un contenido precisamente, pues obviamente no va a ir tan ligado a lo que es un tema, ¿no? Pero yo creo que lo que más tiene valía o razón es que te transmita, que te mueva fibra, que te mueva algo. Sí, ¿no? sí, que te transmita algo. Si es una obra que tú la ves y dices, o sea, no te gustó, sentiste feo cuando la viste, bueno, ya te transmitió algo, ¿no? Exacto. Y si te dio mucho gusto, lo que sea, ya te transmitió algo. Si se te hizo triste, ¿no? La cuestión es que te transmita algo. Pero me ha tocado ver obras que, pues, igual como ver cualquier mancha de humedad de la pared, o sea. Es más, he visto manchas de paredes muy interesantes, ¿no? Están más interesantes. Sí. Pero eso es cuando hay gente o autores que creo yo que a lo mejor lo que están buscando más es darse a notar, o creen que se pueden dar a notar como dar el chiripazo, no sé, o sea, que embarran ahí cualquier cosa y a lo mejor gusta porque ven que otros pintores que fueron famosos o son famosos, según su punto de vista, hicieron eso, dieron ahí una embajada y ya dieron el chiripazo. Pero en otro hay una razón el por qué, ¿no? Sí, sí, o sea, Picasso no llegó a lo que llegó, Dios. Claro que no. Y aparte de Picasso se sabe que, por ejemplo, él ejecutó un cuadro que lleva por título La Primera Comunión, cuando tenía apenas 14 años. Parece que está pintado por un señor de 80, 90 años, con una maestría. Pero eso lo hizo de niño, imagínate, de adolescente. Y por eso es que Picasso termina pintando como niño. Pero a lo que voy, hay todo un dominio de la parte realista,
porque Picasso también fue un pintor impresionista, ¿no? Nada más que con la llegada de la fotografía y bueno, ellos, como lo que les interesaba a los impresionistas era captar la esencia de la luz, llega este aparato que nos viene a suplir eso, ¿qué razón tiene de ser aquello, no? Entonces es ahí donde la pintura en el siglo XX se vuelve no tanto representativa, sino interpretativa. Y eso es lo interesante de la pintura. Esa es una parte que yo no podía entender, que bueno que lo acabas de comentar, porque yo decía, bueno, si pintaban tan padre, ¿por qué se fueron a cubismo? No, precisamente por ello, ¿no? Ya ahorita ya entendí cómo empezaron a irse hacia todo este tipo de, es como iconografía, pues, claro, iconoclastas, ¿no? Que aquí hubo unos que se quedaron en la parte del impresionismo y Picasso lo desarrolla. El impresionismo me gusta mucho. No, de hecho a mí también, pero por ejemplo aquí ese es el aporte prácticamente dentro de la historia del arte por parte de Pablo Picasso, que vino a dar un aporte a las artes, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy fotógrafo, a eso me dedico. Siempre fue mi hobby y gracias a Dios mi hobby se convirtió en modus vivendi, ¿no? Claro. Trato de meterle arte a eso, ¿no? Pero en cada foto que tomo. Entonces, yo no creo que debieron de haberse sentido así los pintores. Porque jamás se puede suplir brochazos por píxeles. Desde luego que no. O sea, es más, la fotografía, el manejo de la luz, todo está influenciado por la pintura. Sí. O sea, nace de la pintura. Entonces, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que critica la fotografía donde se mete Photoshop. O sea, hay puristas de la fotografía que quieren seguir incluso manejando el celuloide. Sí. Pero al final de cuentas es como si tú decidieras pintar en vez de pinceles, arrancarles unos mechones de pelo a un perrito y amarrarlos y ponerse a pintar. O sea, no importa qué herramienta uses, al final de cuentas es cómo vas a lograr eso y cómo vas a transmitir, es mi punto de vista, ¿no? Claro. O sea, yo creo que limitarse a que es que esto debe de ser así, pues es como cerrar la mente, se me ocurre a mí. O sea, entonces, si alguien quiere tomar fotografía con celuloide o quiere hacerlo con cámaras digitales, sí, como cada quien lo haga, Photoshop, ¿no? Sí, como cada quien quiera, ¿no? De hecho, creo yo que el manejo de la fotografía usando el Photoshop mezclas ambas cosas. Te da la oportunidad el Photoshop de usar técnicas de pintura a través de la cuestión electrónica. Sí. Porque por ejemplo tengo una fotografía que le hice a una clienta que transforme la fotografía en pintura. No con la herramienta de que le picas y te la cambia a óleo o algo así ya en automático, no. Pulgada cuadrada por pulgada cuadrada fui deformando para que pareciera que la imagen había sido hecha con brochas. Okay. Entonces, pues, me tomó mucho trabajar toda la fotografía, pero no fue con la herramienta, porque se nota. Tú te enseño esa fotografía, pues tú ves ¿cómo se llama? Tú piensas que es una pintura. Si ves la fotografía transformada a pintura por la herramienta del programa, se ve que está transformada por la herramienta del programa, porque es muy pareja. Notoria. Sí, porque es uniforme. Sí. Todas las manchas, todas son muy uniformes. Cuando entra la mano humana, nunca va a quedar una raya igual que la otra. Siempre los brochazos o las deformaciones que haces digitalmente con el mouse quedan de diferentes tamaños, grosores, etc.